Hola, mi nombre es Andrés Sánchez. Soy médico naturista, esteticista y especialista en auditoría con énfasis en epidemiología. Hoy vamos a ver un poco los antecedentes modernos de lo que estamos viviendo hoy en día. Una de las últimas pandemias que afectó a la humanidad, dejando una alta mortalidad. Estamos hablando de la gripe española de 1918. Aunque han pasado más de 100 años, vamos a ver muchas semejanzas con lo que estamos pasando. Entonces, bienvenidos al Rincón del Doc Andrés y vamos a empezar. Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que eran aquel entonces pues las caricaturas que se hacían en los periódicos. Básicamente aquí lo que está pidiendo alguien de rodillas es como implorándole al virus que dé una explicación. Le está diciendo, ¿quién eres tú? ¿Por qué nos estás matando? ¿Qué quieres de nosotros? En ese entonces recordemos que aún los virus no se podían ver bajo el microscopio, que ya fue entrado los años 30 cuando se inventó el microscopio electrónico, donde se pudo determinar, se podía ver ya bien el virus. Para ese entonces sabían que era un microorganismo mucho más pequeño que las bacterias y los protozoos, que era lo que se podía ver en aquel entonces por los microscopios ópticos. Pero entonces él sabía de la existencia de los virus, pero no se podían ver aún. Entonces esta es una representación gráfica. A mano derecha, muchísimos años después, estamos hablando aproximadamente del 2005, se descubrió el genoma del virus que causó la gripa o la pandemia de 1918. Esto fue porque sacaron unas muestras de los pulmones de unos soldados muertos en aquel entonces por la epidemia y pudieron aislarlo, pudieron decodificar el genoma del virus, tratándose de un H1N1. Entonces aquí tenemos a mano derecha ya bajo microscopía electrónica moderna la visión del virus que afectó en aquel entonces a millones de personas. Podemos ver aquí los síntomas que causaba este virus en aquel entonces y podemos asemejarlo mucho a lo que está pasando hoy en día con el COVID-19. Por ejemplo, había fuertes dolores de cabeza, dolor muscular intenso, la fiebre solía ser muy alta y había tos y secreciones nasales. La mayoría de gente, los que fallecían, era debido a una neumonía, una bronconeumonía. Pasados 2 a 3 días del contagio, tenía un periodo de incubación relativamente corto, empezaban a aparecer los síntomas que podían terminar en la forma grave que era la neumonía, complicada con una infección bacteriana. Recordemos que para aquel entonces pues no existían aún los antibióticos y una neumonía complicada con bacterias era prácticamente mortal. En los campamentos militares se describía que los soldados morían ahogados en su propia sangre, y era verdad, porque en realidad estas neumonías se desarrollaban muy rápidamente y mataban a la persona en pocos días. Esa es la diferencia, digamos, que hay con el virus, con el COVID-19, que puede tener un periodo de incubación mucho más largo, hasta 15 días o incluso más, para empezar a desarrollar los síntomas. Pero el problema es que durante ese periodo la persona sí está contagiando a otras personas, entonces se hace mucho más fácil el contagio. Para ese entonces, un periodo de incubación corto de 2 a 3 días hacía que los síntomas fuertes aparecieran en ese periodo de tiempo. Entonces digamos que la persona podía aislarse más rápidamente o podía digamos empezar un tratamiento, aunque pues para ese momento en realidad muchos tratamientos no hubieran. Pero ¿cuáles son o sea, dónde empezó en realidad esta pandemia que afectó a toda la humanidad? Los antecedentes no son del todo claros, pero se cree que fue un campamento en Estados Unidos en marzo de 1918, en que a raíz de la contaminación de unos excrementos de pato en la comida que consumían los soldados, contaminó y se provocó una especie de gripa aviar, que pues es esta
la que le provocó esta pandemia. Entonces, muchos soldados empezaron a enfermar, pero el problema era que ellos ya tenían que movilizarse porque ya había entrado en guerra también Estados Unidos y empezaron a movilizar las tropas hacia el viejo continente. Entonces, obviamente, estos soldados que tenían ya la infección contaminaron a otros y ya estando en Europa, pues contaminaron a muchísima más gente porque pues las condiciones en que ellos vivían, el hacinamiento en las trincheras, que en ese momento era como se peleaba aquella guerra, pues conllevó a que la expansión del virus fuera más rápido. Pero esto no solo afectó a los aliados, también afectó al ejército contrario, es decir que en realidad no niveló para ninguno de los dos lados, para ninguno de los dos ejércitos les dio una ventaja porque todos estaban contaminados y empezaron a morir de parte y parte. Entonces, básicamente lo que pasó aquí fue que los ejércitos empezaron a tener muchos muertos, ya no solo por la guerra en sí, sino por la pandemia. Y el otro problema fue que no se divulgó entre las tropas el peligro de la enfermedad para no desmoralizarlos, debido a que pues, con esta situación tan grave que estaban pasando dentro de la guerra, el estrés que por sí mismo generaba, encima decirles que estaba un virus acabando con ellos rápidamente, pues era en realidad desmoralizante. Entonces, ¿qué pasó? Había un país que era neutral en Europa, que se trataba de España. España, como era un país neutral, sí empezó a sacar en los periódicos recortes y empezó a informar sobre la enfermedad, diciendo pues que ya empezaban a ver sobre los primeros contagios, que al principio no los tenían como muy graves, porque en realidad la primera oleada de la enfermedad no fue tan mortal como lo fue la segunda. Entonces le empezaron a llamar la fiebre de los 3 días. Ya se empezaron a tomar algunas medidas muy parecidas a las que estamos tomando ahora. En la caricatura de la mano izquierda podemos ver, por ejemplo, que perdone si no le doy la mano o mantenga su distancia. Eran medidas básicas para aquel entonces. También se empezaron a utilizar los famosos tapabocas que utilizamos hoy en día, porque aunque, como les comenté en un principio, no se conocía en sí el virus como tal, sabían que teniendo estas medidas, digámoslo así, se protegían de ese microorganismo para aquel entonces desconocido. Se tenían otras creencias un poco absurdas, la verdad. Por ejemplo, que el fumar podía ahogar al virus. Entonces empezaron a promover campañas, incluso en los mismos periódicos, de que fumar y algunas marcas de tabaco, de que podía acabar con el virus. Obviamente esto sabemos que hoy en día es totalmente lo contrario, ¿no? Las personas que fuman tienen más probabilidades incluso de tener complicaciones. Pero habían otras creencias incluso entre los mismos médicos. Se formulaban dosis altísimas de aspirina. Por ejemplo, se llegaban a tomar 30 gramos de aspirina en un día. 30 gramos de aspirina es una locura en realidad. Hoy manejamos tabletas de 500 miligramos y se recomienda 4 veces al día, es decir, estamos hablando de 2 gramos. 2 gramos comparado con los 30 gramos de aquel entonces es una cantidad excesiva que podía matar a la persona ya no del virus, sino de unas hemorragias internas gastrointestinales causadas por las dosis muy altas de aspirina. Se tenían otras creencias entre los médicos, que incluso alguna vez lo llegué a conversar hace muchos años con un sobreviviente de la gripe española, que él me contaba que los envolvían en mantas cuando tenían una fiebre alta para hacerlos sudar, es decir, para hacerlos sudar bastante, porque entre más sudaran se trataba de sacar la enfermedad, digamos, del organismo lo más rápidamente por intermedio del sudor. Y lo que era peor, no se los hidrataba. Es decir, era un sudor sin hidratación para poder sacar el mal. Hoy sabemos que esto es totalmente lo contrario, es decir, que a la persona hay que tratar obviamente de hidratar lo más que se pueda, porque nomás la fiebre puede llevar a consecuencias de deshidratación que incluso pueden llegar a ser incluso mortales. Se tenían otros remedios naturales, por ejemplo, las aguas de limón, se tenía la quinina, que era otra creencia en ese momento, se llegó a manejar,
se manejó también el ajo, entre otros muchos remedios, incluso el alcanfor y el popular Big Vaporú, que ya para ese entonces tenía 30 años de haberse inventado aproximadamente, un poco menos quizás, pero de todas formas se utilizaba ya como un remedio para la gripa. Hoy todavía lo seguimos utilizando, frotándolo en el pecho, incluso frotándolo dentro de la nariz. Para aquel entonces se tenía muchas más creencias, digamos, de que este era un remedio milagroso que incluso podía curar hasta las penas de amor y muchas otras cosas, ¿no? Pero de todas formas ya se utilizaba bastante. La mano derecha podemos ver un esqueleto pues de un combatiente de aquel entonces leyendo el periódico. En realidad, como les comentaba, fue una guerra muy dura, la llamada Guerra de las Trincheras, en la que murieron muchas personas, ya no solo por la epidemia, sino pues obviamente por los efectos propios de la guerra, pero aparte de eso por las condiciones en que vivían los soldados en ese momento en que estaban combatiendo, se prestaba para que hubiera muchas otras infecciones. Entonces habían otros como el tifus, la disentería, las infecciones provocadas por las ratas, porque los soldados describían que en las trincheras habían ratas del tamaño de gatos, debido a que con tantos muertos que habían, estas ratas se alimentaban de carne humana, entonces crecían a proporciones bastante grandes y le perdieron ya prácticamente el respeto a los humanos. Hay descripciones de que los soldados de primera línea, ya muy cansados, agotados, dormían un poco y las ratas aprovechaban para comérsele incluso los lóbulos de la oreja o morderles la nariz y comérseles partes del cuerpo, incluso a los soldados o a los que estaban heridos en batalla. Entonces eran cantidades de piojos que habitaban junto con ellos, y habían pues muchísimas otras enfermedades. Aparte, la alimentación era muy mala también y el estrés. Esto hacía que bajaran las defensas y aunque eran personas muy jóvenes, empezaron a morir. Entonces la gripa, digamos, aprovechó esta situación y empezaron a morir más rápidamente. Aquí empezaban a ver ya las publicaciones a nivel del periódico, ¿no? Por ejemplo, la fiebre de los 3 días, lo que les comentaba, en Madrid ya hay más de 80.000 atacados. Se dice que la gripa española llegó a matar a muchísimos millones de personas. Estamos hablando de aproximadamente 50 millones de muertos. Para aquel entonces, obviamente la población era mucho menor de lo que estamos ahora, más o menos estamos hablando de 1.800 millones de personas, y 50 millones de muertos pues era mucho más de lo que se provocaron en la Primera Guerra Mundial, muertos en combate. Incluso algunos investigadores llegaron a hablar de hasta 100 millones de muertos debidos a la gripe, que afectó a toda la humanidad en ese entonces, no solo obviamente a los combatientes, sino que se regó por todos los continentes, incluyendo a Sudamérica. Ahorita hablaremos un poco de lo que es Colombia. Aquí podemos ver las condiciones entonces de lo que estábamos hablando hace un momento, de las trincheras. De las trincheras pues estaban las personas obviamente unas al lado de las otras y convivían en un estado de hacinamiento bastante grande durante muchos días. Pasaban días, pasaban noches en esta misma situación, en lugares con muy poco aseo. Se decía también que una de las enfermedades que más los atacó fue la humedad que se producía, sobre todo en épocas de invierno, donde se les congelaban a veces los pies, incluso tenían que hacerles amputaciones en los campos, en los campamentos médicos, amputaciones directos. En este tiempo, pues como les comentaba, no había prácticamente ningún antibiótico, entonces muchos soldados morían también luego de ser amputados por las infecciones. Terminada la guerra, a mano derecha se ve el recibimiento que se les dio a los ejércitos, llegando a casa, a los familiares, la gente celebrando el fin de la guerra en noviembre de 1918, pero esto conllevó a que el segundo pico de la pandemia, que fue para entre septiembre y noviembre de 1918, fuera muchísimo más dura y muchísimo más mortal, es decir, mucho más que en la primera oleada del virus, de la epidemia. Entonces, lo que pasó aquí fue que muchas personas se enfermaron y muchos murieron.
y se trataba más que todo de personas jóvenes entre los 20 y los 50 años, la mayoría entre los 20 y los 40, a decir verdad. Hay que tener en cuenta también que hace más de 100 años la expectativa de vida era mucho menor que ahora, es decir, había mucho menos gente mayor de 60, 70 y 80 años, pero pues por las condiciones en que estábamos conversando de que pues ciudades destruidas, con mala alimentación, con una nutrición que no era adecuada, con bajas defensas, pues obviamente contribuyó a que muchos jóvenes murieran debido al virus. Ya hablando un poco sobre lo que es antecedentes en Colombia, aunque hay muchos vacíos, se podría decir que la gripe española llegó en 1918 en el mes de septiembre. Sí, hay varias versiones, o para decir verdad hay dos, más que todo las que son como más concluyentes o las que generan como una mayor confiabilidad, es que una llegó en un buque procedente de Barcelona a Cartagena, y la otra versión es que llegó con un paquete infectado a la ciudad de Bogotá. Fue esta una de las que a propósito más se afectó. Aquí vemos una foto de la revista Cromos de aquel entonces, de un campesino, de una persona, de un ciudadano llevando a su hijo en brazos infectado a un puesto de salud. Aquí podemos ver, mano izquierda arriba, cuando ya empezaron a haber muchos muertos, incluso se utilizó a los reos para que estos encargaran de hacer digamos, las sepulturas, excavar las tumbas para enterrar a tantos muertos que empezaron a ver. Aquí en el periódico El Tiempo ya se publicaba a 871 bogotanos muertos, pero en realidad al final llegaron a ver un poco más de 1500. Abajo se alcanza a ver una choza que eran unas, digamos, típicas para aquella época en la ciudad de Bogotá y a decir verdad en todo el país. Eran viviendas un poco típicas, chozas de bareque con techo de paja, viviendo en condiciones muy, digámoslo así, paupérrimas, pues, porque es que en realidad no había ningún tipo de servicio básico, no había muchas veces agua potable, obviamente no había energía. Estas personas tenían un ingreso promedio de unos 10 centavos de pesos en el día, que obviamente no alcanzaban a cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Entonces esto contribuyó a que el virus, digamos, tomara a estas personas en este estado, pues digamos, de higiene y acabara con ellos mucho más fácilmente. Acá abajo podemos ver en la revista Cromos que estamos en manos del microbio, y es verdad, pues como les decía en ese entonces, pues más que todo se le llamaba el microbio porque pues no tenían una descripción muy clara del mismo. Acá en Colombia se le llamó ya no gripa española, sino la dama española, pero el nombre más común fue el abrazo de Suárez. Esto debido a que el presidente por aquel entonces era Marco Fidel Suárez, entonces se le llama así el abrazo de Suárez, digamos porque también despectivamente un poco porque se decía que el presidente tardó mucho en tomar, digamos, medidas para tratar de detener la infección. Era un poco negligente, fue un poco negligente en este aspecto. Aparte de eso, pues podríamos decir que la gripe española para aquel entonces en Colombia no solo mató a muchas personas, sino que se fue extendiendo poco a poco, llegando a Boyacá, donde fue el departamento más afectado. Llegaron a morir más de 2000 personas allí. Y se dice que llegó a través de las vías del ferrocarril porque se estaban construyendo para aquel entonces, y unos campesinos que estaban ayudando en la construcción de las vías llevaron el virus pues desde Bogotá, de Cundinamarca, hasta Boyacá. Había muchas creencias sobre el origen del virus. Obviamente una de las creencias era pues para aquel entonces un castigo divino. Se llegó a decir también que era provocado por el cambio de alcantarillas en la ciudad, y esto pues trajo muchas teorías de conspiración, ¿no? Parecidas a los que estamos viviendo hoy, por ejemplo, de que el COVID-19 apareció a raíz de la aparición de las antenas de 5G y de la nueva tecnología del 5G. En aquel entonces, por ejemplo, en Madrid se decía que
que había aparecido básicamente era por las obras del metro. Entonces, por las excavaciones y por estar haciendo estos medios modernos de transporte era que en realidad se había desencadenado aquel virus. Y acá en Colombia pues se otorgó el virus, aparte de una maldición divina, digámoslo así, fue a las alcantarillas, a un cambio en las alcantarillas. También pues obviamente partiendo de nuestro folclore, por ejemplo en Medellín decían que era debido a que los bogotanos se bañaban muy poco y que aparte de eso por la toma de chicha, que por eso se había producido el virus. Aquí podemos ver pues, una ambulancia de aquella época, ¿no? Este es unas personas muy distinguidas de aquel entonces que conformaron la Junta del Socorro, que era conformado por banqueros, por comerciantes y por personas de alta sociedad de aquel entonces. Ellos abrieron varios hospitales, centros de salud. Podríamos decir que en realidad la atención pues no era la adecuada porque estaba en manos más que todo de monjas religiosas de la caridad, porque pues la escasez de médicos y de personal de la salud era bastante evidente. Y entonces el tratamiento básicamente pues era muy escaso, era más que todo pues con cosas, digámoslo así, caseras que se podía hacer el tratamiento. Y estas eran las ambulancias, pues jaladas por caballos donde se trasladaban a los enfermos. Acá podemos ver a mano derecha varias damas, digamos, de la alta sociedad, distinguidas damas bogotanas en los barrios más marginales, repartiendo ropa, repartiendo mercados, medicinas a las personas menos favorecidas, pues para tratar de paliar un poco lo que es en sí la enfermedad. Y aquí una reflexión que queda un poco pues como que pasó pues por aquel entonces, algo que podríamos llegar a vivir o que de hecho estamos viviendo, que lamentablemente vivimos pues, con el fin de año donde se reunieron muchas familias, donde muchas personas celebrando el fin de año y la Navidad, lamentablemente se enfermaron y muchos perecieron debido a esto. Algo así pasó en Filadelfia, en Estados Unidos, cuando en septiembre de 1918 querían que terminara ya la cuarentena y 200.000 personas salieron a las calles a manifestarse en contra de las medidas de permanecer más tiempo en la casa. 4 días después, las camas de los 31 hospitales de esa ciudad estaban colapsadas y aproximadamente 4.500 personas murieron en el lapso de esos días debido a esas manifestaciones que hubo. Entonces, claro, esto obviamente, como sabemos hoy en día, y de hecho ellos también para aquel entonces sabían que las aglomeraciones, que estar juntos, uno junto con nosotros, que darse la mano, que no lavarse las manos, que este tipo de cosas conllevaban a que el virus se expandiera más fácilmente, pero aún así protestaron y salieron masivamente a las calles y las consecuencias pues fueron fatales. Esto fue un poco pues el resumen de lo que es, de lo que pasó con la gripe española, como les comentaba, un antecedente moderno de lo que estamos pasando hoy en día y que en cierta forma debemos aprender de los errores y de las cosas que pasaron en aquel entonces. Hablando un poco de lo que es la economía, pues se afectó muchísimo, obviamente, y se dice que más o menos se demoraron hasta el 1922 para retomar otra vez la economía para que se normalizara, es decir, aproximadamente unos 4 años, y que es lo que los expertos más o menos dicen que puede llegar a pasar una vez terminada esta actual pandemia. Pero pues obviamente entre más nos cuidemos y entre más cuidemos a los demás, pues todo se va a hacer mucho más fácil, ¿no? Suscríbete y comparte de pronto si te gustó el contenido de este material. Vamos a seguir subiendo más seguido, digamos, ya material médico, que tenga que ver con el COVID, material incluso relacionado con la parte estética. Entonces, para que estén pendientes de mi canal. Muchas gracias.